porque esa era otra. Es decir, había muchas sospechas de cómo esas empresas que reparaban faros conseguían el material para reparar el faro. Es decir, ¿por qué? Porque los componentes no se venden sueltos. Es decir, si tú vas, le invento, a una marca como Peugeot, BMW, la que sea, y tú le pides comprar una carcasa del faro, no se vende. Si vas a ELA, a Valeo, al fabricante en sí del faro, tampoco te venden ese componente. En un recambio de aquí, un distribuidor local, compras el faro completo. ¿Cómo era posible que quien reparara faros compraba directamente de la fábrica? Bueno, compraba, parece que sí que se servía de la fábrica presuntamente, pero no de una forma lícita. Bueno, Gaspar, te escuché esta mañana comentar que la reparación de los faros se está yendo de las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues la verdad que, sobre todo, bueno, te he hecho ese comentario al hilo de una noticia que he leído en la comunidad del taller, donde, pues, no sé si habéis escuchado, pero recientemente se han producido una serie de robos de faros en una factoría de Valeo en Jaén, ¿vale?, en Martos, que es una de las plantas que fabrica para todo el mundo, y según se publica en la comunidad del taller, pues parece ser que detrás de esos robos, valorados en 300.000 euros, ojito, está una empresa reparadora de faros de Barcelona, todo supuestamente y presuntamente. Y claro, pues lógicamente me ha venido a la cabeza pues, estos vídeos que ya hemos hecho en ediciones anteriores sobre esa reparación ilegal de faros. Claro, si esto finalmente es cierto, lo que hay ahí es una trama brutal en cuanto a esto que estamos sufriendo los talleres habitualmente. Bueno, sufriendo los talleres no, sufriendo los clientes, ¿vale? Que es esa imposición por parte de algunas compañías aseguradoras de la reparación de, en este caso, un elemento de seguridad activa, como es un faro, el cual no se puede reparar. Es ilegal su reparación, por varios motivos que en otros vídeos hemos explicado. Aquí en este canal en concreto hay dos vídeos súper concretos y extensos explicando qué normativa, ¿vale?, qué ley, el Real Decreto 1457/86, el artículo 9, incumple el taller cuando repara un faro y por qué no se puede reparar. Así rápidamente, ¿por qué no se puede reparar? Básicamente porque lo primero, se necesita el consentimiento del cliente, ¿vale?, que en la mayoría de casos no lo tiene nunca el taller, no por nada, porque el cliente no se entera de que la compañía obliga al taller a mandar el faro a reparar, y por otro lado porque esa reparación, hablo por supuesto de reparaciones donde se sustituye una carcasa, se sustituye una lente, lleva un agujero, ¿vale? En ese tipo de reparaciones no las contempla el fabricante del faro, no las contempla el fabricante del coche, y debería hacerla una empresa dada de alta en industria como fabricante de piezas de recambio para coche. Y esa situación ya os digo yo que no se da, o por lo menos yo no soy conocedor de que exista ninguna empresa de ese tipo. Con lo cual, pues bueno, que ahora de repente, porque esa era otra, es decir, había muchas sospechas de cómo esas empresas que reparaban faros conseguían el material para reparar el faro. Es decir, ¿por qué? Porque los componentes no se venden sueltos. Es decir, si tú vas, le invento, a una marca como Peugeot, BMW, la que sea, y tú le pides comprar una carcasa del faro, no se vende. Si vas a ELA, a Valeo, al fabricante en sí del faro, tampoco te venden ese componente. En un recambio de aquí, un distribuidor local, compras el faro completo. ¿Cómo era posible que quien reparara faros compraba directamente de la fábrica? Bueno, parece que sí que se servía de la fábrica presuntamente, pero no de una forma lícita. Al origen, los culpables de esto, ¿quiénes son? A mí no me gusta buscar culpables, pero precisamente sí. Como digo, supuestamente se estaban robando los faros para utilizarlos en reparaciones de faros y las compañías de seguros son las que obligan o imponen esa reparación, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Sorprende La noticia, por lo menos sinceramente a mí también me ha sorprendido. Es decir, yo no esperaba que fuera de esta forma porque precisamente, como te digo, no se sabía el origen de esas piezas, cómo se hacían esas reparaciones de faros. Se comentaba ahora vox populi que se compraban faros, como si dijéramos, más económicos, de segundas, terceras marcas, a los que se le quitaba la carcasa, que se compraban faros de segunda mano. Pero claro, que tuvieran proveedores de material nuevo era muy extraño, como te digo, porque nadie
en nuestro mercado, en nuestro sector, era capaz de comprar componentes de un faro por separado. No están a la venta. Es decir, yo como taller no puedo comprar esos componentes del faro. Es decir, en algunas ocasiones se venden juegos de reparación, que sería lo que nosotros llamamos kit de patas, ¿vale? Cuando se parte como si dijéramos, el plástico que coge el faro al resto de la carrocería, pero poco más. Sí, no, aquí por lo que golpes y tal he podido ver, que a lo mejor lleva algo pequeñito, yo sé que se sustituye directamente, se presupuesta un faro, ¿no? Aquí el problema también, es decir, por lo que hablabas de los culpables, efectivamente es el precio que tienen esas piezas. Es decir, que hay veces que hay faros que dices tú, es un disparate. Y lo mismo hablas de 400 que de 1000 que de 3000. Claro, lógicamente yo entiendo que la compañía quiere ahorrarse un duro en ese sentido, pero precisamente, es decir, tú no puedes no sustituir una pieza de seguridad activa por su precio. Es decir, si está roto, pues mala suerte. Es decir, hay que subir el seguro. Es decir, las primas de ese coche, si tiene un faro de 3000 euros, tiene que pagar una prima alta. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener un golpe frontal es muy alta también. Vaya un poco en función del coche que tienes. Esos precios no los ponemos nosotros los talleres. Vale, ¿y cómo te puedes dar cuenta si te han reparado un faro? Pues en este caso yo lo que le diría a la gente es que pidiera la factura en el taller o la peritación a la compañía y ahí tiene que tener una información, una descripción de los trabajos que se han hecho en su coche. Es decir, tú has llevado tu coche al taller, te tienen que decir qué se ha hecho. Mejor dicho, lo que he dicho antes, valga la redundancia. Es decir, si realmente ese faro se va a reparar, el cliente tiene el derecho, o mejor dicho, la obligación de dar su consentimiento por escrito. Es decir, que no es tontería, es como cuando pones un recambio de ocasión. Tiene que autorizarlo el cliente. El coche es suyo. Claro, lo que pasa es que mi cabeza chirría un poco porque da el consentimiento, por ejemplo, en este caso del cliente se le pregunta, pero se supone que no se puede reparar. Entonces, ¿para qué necesitas el consentimiento del cliente? Porque la ley en ese caso pide esas dos condiciones. ¿Vale? Es decir, cuando. Artículo 9, Real Decreto 1457/86. ¿Vale? Es decir, además es cortito, lo puede leer cualquiera. En primer lugar, tiene que dar el cliente su consentimiento expreso y luego tiene que darse la circunstancia, que es lo que no se cumple, que bien la reparación la hiciera el fabricante del faro, la hiciera el fabricante del coche o una empresa dada de alta en industria como fabricante de piezas de recambio. ¿Vale? Lo que no se cumple en este caso de los faros es que ni la empresa está dada de alta en industria ni el fabricante del faro o del coche tiene autorización para repararlo. Pero imagínate, por ejemplo, es decir, piezas de intercambio se ponen muchísimas, es un alternador, un motor de arranque. Básicamente lo que se ha hecho ahí es que bien el fabricante de este recambio o el fabricante del coche ha reaprovechado la carcasa o algunas piezas de la pieza original para venderla de intercambio. Es más, te piden a cambio la pieza usada, la pieza vieja. Vale. ¿Y cómo Ahí el problema es ese, que no existe un reparador autorizado en este caso para los faros. soluciona esto? ¿Qué nos dirías? Pues nada, pues esta es la lucha que estamos siempre con las reparaciones, con las aseguradoras y la solución al final, por desgracia, es subir las primas. Es decir, que la compañía no le duela pagar esa reparación. Y eso va pues, a las costillas de todo. O que los fabricantes de los faros pues, bajen los precios. Ninguna de las dos cosas parece muy inminente, la verdad. Hay que ser un poco todos, porque no sé yo hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar primas más altas. Sí, pero tú lo ves aquí en el taller todos los días. Es decir, las reparaciones cada vez son más caras, el recambio cada vez es más caro. En muchas ocasiones, no es el caso, pero muchas compañías quieren pagar por debajo del coste de hora del taller. Es decir, se está generando un caldo de cultivo que, pues bueno, va a acabar bueno, va a acabar no, llevamos ya un par de años donde esas primas están subiendo considerablemente y es que es necesario, bajo mi punto de vista. Yo soy el primero que no quiere pagar más de seguro, pero no puede ser que un seguro hoy cueste menos que hace 15 años. Es decir, ha subido todo en la vida, excepto las primas de seguro. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que se ha compensado pues, en esas indemnizaciones hacia los clientes. No influyen solo los talleres aquí y las reparaciones, también las lesiones,
Es decir, la defensa jurídica, lógicamente, en un seguro o una compañía aseguradora tiene muchas coberturas. Bueno, pues estaremos atentos si nos pasa esto de que tener ojo con los faros. Con los faros y con todo. Pero bueno, ya digo, noticia sorprendente cuando menos.